Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a hablar y hacer algunos ejemplos sobre el tipo de dato var, o también conocido como Java Var Keyword. Java Var Keyword es una característica en la cual permite declarar variables sin especificar el tipo de dato al que pertenece. Esta es una implementación que viene a partir del JDK 10, es decir, antes de este JDK no existía esta característica. Y pues bueno, para entender un poco mejor, regresémonos al apartado donde nosotros habíamos visto cómo declarar variables. Java, al ser un lenguaje fuertemente tipado, nos obliga a que antes de usar una variable debemos definir el tipo de dato y el valor que contiene. Como podemos ver aquí en la presentación, nosotros tenemos dos tipos de datos, que por ejemplo es un tipo de dato string que almacena un texto y un tipo de dato byte que almacena números. Entonces nosotros, antes de hacer uso de esas variables, debemos indicarle previamente al compilador el tipo de dato al que pertenece. Esto es lo contrario a los lenguajes débilmente tipados. Estos lenguajes, digamos que no obligan al programador a definir el tipo de dato que puede tener una variable. Por ejemplo, lenguajes como PHP, como Python, durante el transcurso de un programa, una variable puede tener diferentes tipos de datos. Puede ser en algún contexto entera, puede ser en algún contexto string y los diferentes tipos de datos que tienen estos lenguajes. Entonces, estos son lenguajes que no son fuertemente tipados. Sin embargo, Java sí es un lenguaje fuertemente tipado que nos obliga a declarar variables antes de usarla. Entonces, con la implementación del tipo de dato var, ya no es necesario especificar el tipo de dato al que pertenece una variable, ya que si nosotros declaramos una variable con el tipo de dato var, automáticamente el compilador infiere, de acuerdo al valor que tenga almacenado esa variable, el tipo de dato al que pertenece. Como podemos ver aquí en la presentación, tenemos la sintaxis de cómo declarar una variable con el tipo de dato var. Por ejemplo, ponemos la palabra reservada var, ponemos el nombre de la variable, ponemos el operador de asignación y luego ponemos el valor o el contenido que va a almacenar esa variable. En el primer caso tenemos un valor que es un entero y en el segundo caso tenemos un valor que es una cadena. Entonces el compilador, de acuerdo al valor que contiene la variable, infiere y, digamos, especifica internamente el tipo al que pertenece. Ahora bien, hay limitaciones para el uso de var. Entonces nosotros podemos utilizar esta palabra reservada var dentro de métodos o también dentro de bloques de código, pero no podemos utilizarlo a la palabra reservada var como variables de una clase, tampoco como parámetros de métodos, es decir, no podemos declarar una variable de tipo var como parámetros de un método, ni tampoco podemos declarar variables con el tipo de dato var que no hayan sido inicializadas. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos utilizar el tipo de dato var. Bien, entonces previamente yo he creado un proyecto que es práctica-var, he creado una clase que se llama ejecutor var y obviamente he actualizado el paquete al que pertenece esta clase. Bien, entonces, como mencionaba, nosotros antes de esta característica, antes de la versión del JDK 10, nosotros lo que hacíamos es, primeramente, para utilizar una variable, es declarar, definir su tipo, poner su nombre, por ejemplo, variable 1, y también vamos a inicializar el valor con el que quiero que, o el valor que quiero que se almacene en esta variable. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner mi nombre, vamos a darle un nombre más descriptivo que sea nombre, y luego yo puedo utilizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo imprimir directamente la variable nombre. Voy a guardar, voy a ejecutar, voy a la parte superior, miro que esté apuntando la ejecución a mi clase ejecutor var, en este caso sí lo está, y le doy ejecutar. Como podemos ver, aquí voy a imprimir el contenido de la variable nombre. Sin embargo, con la nueva característica del tipo de dato var, yo puedo declarar un tipo de dato var y, digamos, puedo decir que esto es dato, el nombre de la variable es dato, le puedo asignar un valor, en este caso una cadena. Por ejemplo, esto es un ejemplo de tipo de dato var. Voy a guardar. Podemos ver que en este caso no me da ningún error. Bueno, aquí me da un warning porque me dice que no es usada esta variable. Yo acá abajo luego puedo imprimirla directamente. Perdón, aquí debo poner dato. Entonces guardo, ejecuto nuevamente
y ahora tengo el contenido de esa variable que me muestra por consola. Entonces en este caso lo que hizo es el compilador inferir que esto era una cadena de texto porque el valor almacenado pues es una cadena de texto. De igual manera, si yo por ejemplo pongo aquí var edad y le asigno un valor de una edad, un entero, el compilador también va a inferir esto y lo que va a hacer es utilizarlo. Por ejemplo, aquí voy a poner una salida por consola y voy a poner la variable edad para que me la imprima. Voy a guardar, ejecuto nuevamente y podemos ver que aquí la imprime al contenido de la variable edad. Además podemos ver algunas de las restricciones que nos indicaba en la presentación. Por ejemplo, yo no puedo declarar una variable var sin ser inicializada. Por ejemplo, si yo declaro una variable dirección en donde yo voy a almacenar la dirección de mi casa, yo no la puedo dejar de esta manera porque en este caso no la he inicializado. Esto no es permitido. Tengo que obligatoriamente inicializarla. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo algo como un valor, en este caso es una cadena de texto, le asigno una cadena de texto, ahí sí ya no tengo ningún error. Asimismo debemos recordar que la palabra reservada var no puede utilizarse para parámetros en métodos, ni tampoco como declaraciones en variables de clase. Y bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.